Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Otro día más, un miércoles que nos juntamos alrededor de estos directos de la Revolución Cíclica con estas ganísimas de crear cultura cíclica. Me gustaría hablar más despacio qué es esto, de crear colectivo cíclico. Estos directos, por cada estación, los voy agrupando en 5 o 6 directos en el que me busco aliadas, busco compañeras de distintas áreas y entonces vamos hablando sobre, hola, vais llegando, sobre distintos aspectos, ¿no?, que son interdisciplinares, ¿no?, que tienen relación con todo lo relativo a los procesos de las mujeres, ¿no?, a los procesos de las personas con ciclo menstrual o que están ya en climaterio o menopausia. A veces invito a fisios, a veces son ginecólogas, nutricionistas, puedes ver todos los anteriores que son magníficos. Y yo desde el yoga, ¿no?, cada una desde el área que más amamos, pues vamos queriendo crear, ¿no?, estos espacios de conversación, así los imagino. Espacios en los que conversación con espacios de conserva. Mira, hoy estoy muy nerviosa, te voy a explicar después por qué. Espacios de conservación, no voy a poder, de poder charlar con las compañeras que vienen y contigo. Estoy especialmente nerviosa porque se está cumpliendo un sueño, Susana, gracias a ti, de poder traer a alguien desde trabajo de procesos, desde psicología orientada a procesos y poder hablar de ciclicidad a través de lo que vamos proponiendo. Creo que descubrí que conocí alrededor del principio del 2000, 2005 a lo mejor, el libro de Sentados en el Fuego, y a través de ahí fui conociendo, bueno, pues de qué va esto que vamos a hablar despacio, de la psicología orientada a procesos. Y fue ya, bueno, fui haciendo seminarios, cursos, pero fue en el año 2017-18 que decidí, bueno, pues arremangarme y sacarme el año base, comenzar a estudiar fase 1 y aunque no sigo como alumna reglada de la escuela, sí sigo estudiando, ¿no? Y traigo a una compañera de la escuela que ya es terapeuta avanzada y entonces esto, me apetece mucho hablar. Y me emociona mucho. También sí, me parece que vamos a poder hablar no sé hasta dónde podemos llegar hoy, será fantástico donde sea, pero vamos a poder hacer referencia a herramientas, actitudes, a una manera de estar en el mundo que a mí me complementa muchísimo el yoga, me emociona un montón. Entonces, Susana, si me puedes enviarla. Y mira, yo repaso mis notas y os puedo ir contando. Os la presentaba en... Hola, Susana. Hola Rosa, encantada, Bienvenida. ¿Cómo estás? bienvenida. Muy Mm, bien, ¿me oyes bien? ¿Me ves bien? ¿Todo? Súper bien. Vale. Es que es la Mm, primera vez que hago un De compartido de invitada. estos y está siendo como muy guay porque te veo ahí y ay, es como si estuviésemos aquí con un té o un café Esta es la charlando de idea. esto que nos mola y que nos une, que es trabajo de procesos y somos mujeres cíclicas, así que qué guay. Mm, sí, pues quería darte la bienvenida y quería dar también la bienvenida a todos mis estados. Estoy con muchas ganas de de esta conversación, por fin lo puedo decir. Noto que se me mueven un montón de cosas. Antes se me han puesto las mejillas así coloradas. Así que, en primer lugar, gracias por aceptar la invitación. Tenía muchas ganas de poder conversar contigo y de Genial. traerte aquí, ¿no?, que nos puedas contar. Cuando hice así la publicación Ujú. para el story, pues anticipaba, ¿no?, que eres estudiante de grado superior, ¿no?, de integración social, que eres facilitadora de grupos, terapeuta avanzada de trabajo de procesos, que eres arquitecta, yo esto no lo sabía, y que yo por lo Sí, que veo trabajas mucho con adolescentes, ¿no?, con relaciones, ¿no?, con emociones, y sí, tienes... sí, sí. Sí, bueno, y madre de 3 hijas adolescentes, o sea que esto es un puntazo. Menos mal que soy una enamorada de la adolescencia. Sí, además de todas esas cositas que has dicho, soy monitora de educación sexual, entonces voy a institutos
pues con este tema de la educación sexual y también con temas de prevención de la violencia, igualdad. Entonces, se conecta todo mucho. Las familias, que hago terapia familiar, las parejas o las relaciones, el relacional, y también los acompañamientos individuales, no solo a adolescentes, sino es verdad que el 90% de las personas que yo acompaño son mujeres. Ahora está empezando a subir, menos mal, el número de hombres, sobre todo de hombres jóvenes, lo cual bienvenido sea, pero es verdad que mi clientela mayoritaria son mujeres, desde muy jóvenes, desde los 12 años hasta los 60. Qué guay, qué En representación eso más estoy. diversa. Pues sí, porque es lo que hablabas de todos los estados, ¿no? Desde la pubertad, desde el inicio de la menstruación, de cómo encontrarte con tu cuerpo, hasta momentos de quedarse embarazada o las dificultades en quedarse embarazada, hasta los momentos de la menopausia y donde pues, ahí se mueve todo y hay un cambio de ciclo vital pues que a veces nos altera y que no sabemos cómo seguir. La interpretación cultural de ese momento a veces es un poco hostil. Estos son tengo como 40 temas que quiero tratar, así que a ver Perfecto. dónde podemos llegar hoy. Hoy será el episodio Sí. 1 de 100.000 y uno es esto, ¿no? De cómo hay una cultura predominante, ¿no? Hay un sector que tiene una mirada determinada sobre los procesos de las mujeres y muchas veces la hemos integrado, ¿no? Y muchas veces esos tabúes, ¿no? O esas maneras de mirar de una manera, ya digo, muy connotada, pues hace que tengamos unas experiencias determinadas, ¿no? Esto pasa Sí, con los colectivos minorizados o minoritarios, ¿no? Pues que tienen unas experiencias más estresantes, ¿no? Por ejemplo. totalmente. Sí, sí, Y desde luego tenemos que cambiar. Bueno, hijas que se van, una, este es dos, el directo. tres. Sí, claro, para mí trabajo de procesos, esa mirada que trae como más global, más conectada con el mundo y más de, vale, me voy a ver esto que me pasa, ¿para qué? O sea, buscar ahí un poco esa información a través del cuerpo y a través de otros canales, pues me parece muy interesante. Es desde luego una mirada como más amable para mí. Mira, y cuando empezaba a principios de los 2000 con las clases de yoga específicas para ciclo menstrual y climaterio, yo veía que en las relajaciones o en las meditaciones, después del trabajo de las asanas, se resolvía algo. No sabía muy bien cómo explicarlo, pero había algo que algunas sollozaban o algunas como que sentían mucho calor, ¿no? Había alguna sensación y de repente salían de la relajación o de la clase con otra manera de estar, ¿no? Y yo estaba familiarizada con esto porque era habitual, ¿no? Y entendía, bueno, pues el sistema nervioso simpático y parasimpático se ha regulado, papá, pero estaban pasando más cosas que no sabía poner palabras. Y a través de trabajo de procesos lo pude hacer. No sé si nos quieres contar qué es trabajo de procesos. Aquí llamamos psicología orientada a Sí, procesos en 2 frases o 3. sí. Ay, sí, esto siempre es muy difícil porque yo lo voy a explicar como es para mí, ¿no? O sea, seguramente la escuela a lo mejor diría otra cosa o cualquiera de nuestros maravillosos profesores que están por ahí repartidos por el mundo contarían trabajo de procesos. Incluso Arnold Mindel, que es el creador de esta metodología, de esta mirada en la psicología, para mí, de este paradigma, de esta manera de estar en el mundo y de mirarlo, creo que lo definiría diferente a como lo empezó a definir cuando lo creó, ¿no? Pero bueno, digamos que es eso, es una forma, una mirada, una forma de trabajar que se centra en el proceso de la persona, en el proceso de lo que está surgiendo, de lo que puede estar surgiendo en el momento, ¿no? De manera que por eso nos decimos facilitadoras, porque lo que hacemos es, con la mente de principiante y con esa mente curiosa, seguir a la persona y seguir sobre todo sus señales, ¿vale? No es nada intervencionista, a veces sí que nos tenemos que poner al lado para apoyar y para ayudar a que esa persona pues pueda profundizar un poquito más, porque pues se encuentra ahí en lo que llamamos los límites. Bueno, pues que no soy capaz o que no quiero porque
mirar eso duele, ¿no? O es molesto. Entonces, nosotras como facilitadoras y terapeutas acompañamos ahí un poquito el proceso. Y es la bienvenida a lo que esté surgiendo, a lo que aparezca en el momento, en los diferentes canales que nosotros trabajamos varios, que son el cuerpo, o sea, con el canal propioceptivo, las sensaciones, las corporales, el movimiento, pues estos movimientos que a veces hacemos movimientos imperceptibles, pero que comunican mucho. Trabajamos bueno, con lo que decimos, con las palabras, ¿no? Cómo lo que decimos y sobre todo lo que no decimos, los silencios. Los lapsus Trabajamos también. los lapsus, qué inspiradores son cuando te quedas ahí y ¿por qué me quedo aquí? ¿No? Y es genial. También yo creo que hay lapsus en el cuerpo muchas veces, cuando se te queda ahí el cuerpo como congelado. Y después, bueno, canales relacional, cómo nos relacionamos, canal mundo, y seguro se me queda alguno por ahí. Sí, Pero, hemos dicho el auditivo, pero visual, el el de visual. los sueños, el de los Mm. sueños. Esos son Sí, como canales por donde nos llega la información. Y sí, entonces nosotros trabajamos con eso, sí. esto es como que el punto de partida es que la mente llega desde, pues con los pensamientos, ¿no? Como decimos en yoga, puedes llegar a algo, pero el cuerpo te está diciendo cosas con muchas formas, ¿no? En concreto con el ciclo menstrual, ¿no? Que no haya menstruación o que sea muy abundante o que sea irregular, yo tengo la creencia de que ahí hay un mensaje, de que ahí hay un Total. proceso que se ha quedado bloqueado, que se ha quedado marginado, algo que ocurrió que se pudo quedar congelado y que no ha habido un momento en el que en un espacio seguro, facilitado, ¿no? Como decías, con una persona que pueda acompañar, el cuerpo puede soltar esa experiencia, ¿no? Y este es el espacio que me gustaría indagar, ¿no? De cómo a través de los sueños, de los síntomas, estarías de acuerdo conmigo, ¿no? Que sucede esto, que a través de los síntomas Totalmente. está emergiendo una creatividad diferente, ¿no? Una manera de ver lo que está ocurriendo diferente, ¿no? Sí, totalmente. A ver, nosotros decimos, o sea, esta relación de síntomas y sueños viene de un concepto que creó Arnold Minde, que es el cuerpo sueño, que le llamó así, que no deja de ser una especie de multicanal, o sea, a través de dónde nos llega la información. La información no solo nos llega en el auditivo, ¿no? Sino qué nos está diciendo el cuerpo, porque él relaciona la parte esta inconsciente que decía Jung, que para nosotros es como nuestra parte más desconocida, esa que no tenemos acceso directo, cómo esa parte existe y cómo nos manda los mensajes. Entonces, a veces, a través del cuerpo, nos está mandando una información que puede ser o interesante para ese momento que está surgiendo, que está pasando algo ahí, o interesante para nuestro proceso de vida, para nuestro proceso de largo plazo, ¿no? Si estamos atentas a cómo mi cuerpo demanda mi atención, este síntoma que estoy teniendo, y empiezo a escucharlo, e incluso pues me meto ahí un poquito a ver cómo se siente ese síntoma o incluso cómo sería crear ese síntoma, porque esas son las dos opciones de trabajo de procesos. Trabajar desde estos dos lugares. ¿Qué mensaje hay para mí? Sobre todo cuando se repiten. Por ejemplo, si siempre tengo los mismos síntomas con mis ciclos, ¿no? Y siempre me pasa, pues siempre me pasa lo mismo, ¿no? Pues indagar un poquito ahí con esa mirada curiosa, evidentemente, pues hay otras, pues el yoga te puede ayudar, otras cosas que te pueden ayudar. El trabajo de procesos es más para, voy a mirar qué hay. Y claro, puede ser, según este concepto de cuerpo sueño, se puede apoyar, además de lo que te pasa en el cuerpo, a través de tus sueños. Porque es otra forma del Sí. inconsciente y de esa parte desconocida de traerte información que normalmente suelen estar relacionadas. Eso es Sí. lo que creemos nosotros desde la escuela, sí. Parte de lo que trabajamos cuando tomamos los registros cíclicos es darnos cuenta de que no sueñas igual, ovulando, preovulando, menstruando, ¿no? Y como todo el rato esto Totalmente. está siendo información relevante, ¿no? Que a través de los sueños, pues, y tampoco se trata, ¿no? De ir al diccionario, me parece, ¿no? De sueños y ver qué caballo significa no sé qué, sino cada una tiene su propio diccionario, ¿no? De ir poco a poco construyendo qué significa para cada uno, ¿no? Pero ahí hay un campo en Sí. el que podemos tener acceso también, ¿no? A mucha información.
Totalmente, sí. Manuales de sueños e interpretaciones hay un montón. Pero a mí me interesa más la asociación. Es decir, cuando yo sueño un volcán, ahora que hay el volcán, y toda lava que cae, ¿vale? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué identifico? ¿Con qué lo puedo asociar? ¿Vale? Igual lo puedo asociar con un síntoma de mi cuerpo, pues justo cuando estoy premenstrual y se va a preparar mi El ciclo endometrio, ¿no? para bajarse la regla, ¿no? Y empiezo a soñar esto. Pues mirarlo con curiosidad. ¿Y eso en qué me puede ayudar? ¿Qué cualidades hay en ese sueño, en ser volcán, en esa lava? ¿O qué cualidades hay en mi síntoma físico? De cómo yo lo siento. En vez de verlo como algo, como un enemigo, convertirlo en un aliado, el síntoma. Esa sería como mi propuesta. ¿Y cómo lo hago cuando es muy doloroso el síntoma? Vale. Bueno, evidentemente esto no se hace en la escuela. Tenemos una premisa que es cuando alguien viene a trabajar un síntoma, lo primero que decimos es, ojo, primero la realidad de irte a un médico, ¿no? O sea, nadie viene a una sesión de terapia con el cuello destrozado y le decimos, nada, tranquilo, vas a salir de aquí nuevo. No, igual tienes que ir al médico, tienes que tomar algún tratamiento químico o no, esa es tu decisión, o ir a un fisio para que trabaje eso. Vale. Una vez que tenemos esto aclarado y que se ha atendido la primera necesidad, porque a lo mejor con ese dolor no podemos trabajar, porque no, la persona no va a estar ahí en esta atención, pero no, Ocupa a lo todo. mejor, Tiene la claro, no consciencia, podemos, ¿no? no podemos amplificar lo que es lo que sería. Nosotros cuando tenemos un síntoma lo que hacemos es acceder más a cómo es esa experiencia. Si una persona está teniendo dolor y yo le digo, pues nótalo más, pues lógicamente me mandará un poco a la porra. Entonces, lo que sí podemos es recordar la sensación para trabajarlo posteriormente. O sea, no trabajarlo en el momento. Que bueno, si te apetece y eres muy atrevida y quieres entrar en ese dolor, por ejemplo, yo tengo el segundo día de la regla o el primero muchísimo dolor, ¿no? Evidentemente la primera es ¿que quiero un ibuprofeno? Pues me lo tomaré o no, pero sí, si estuviese conectada, ¿vale? Entraría un poquito en dónde está mi dolor, cómo se produce, si es caliente, si no, si es intermitente, si es ¿Cuáles son las intenso, si viene de cualidades, ¿no? días. ¿Cuáles son las cualidades? Así lo trabajaríamos desde el trabajo de procesos. Ese sería como notar un poco más el síntoma, entrar en cómo se siente, porque a veces me duele. No, pero ¿cómo es tu dolor? Es una tensión, es una presión, es alguien que te está agarrando, que te está retorciendo. Tal. Esa sería una parte. Primero, acompañaríamos a la persona en sentir un poquito más, en notar desde el cuidado, porque no queremos que nadie se nos muera ahí de dolor. Y después ver qué cosas, qué información nos trae. A veces cuando entramos mucho en una sensación, aparecen imágenes, que es lo que llamamos los insights, ¿no? O aparecen frases, o de repente aparece un movimiento, ¿no? Bueno, pues ahí, Bueno, eso tú has puesto sería, un ejemplo, ¿no? Has mencionado, ¿no? sí, Hay alguien que está retorciendo. Nos viene alguna metáfora, ¿no? Cuando queremos describir la exacto, cualidad, ya empezamos, ¿no? A usar nuestro propio lenguaje, ¿no? Nuestras propias alegorías, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, es de donde se pueden estudiar, ¿no? ¿Cómo totalmente. sería? ¿Quién aprieta? Vamos a colocarnos en este rol o en este otro, ¿no? Exacto. En el síntoma hay como dos partes. El que sufre el síntoma, que pues, en este caso soy yo y a mí me duele, y hay otra parte que es el que crea ese síntoma, el que crea ese dolor, ¿no? Y es muy interesante porque sentirlo y sufrirlo ya lo sé, ya lo conozco, pero ¿qué sería probar un poquito del otro lado? Probar eso que no sé, cómo sería estrujar, o cómo sería estallar, o cómo sería presionar. Eso que es tan desconocido para nosotras nos puede ampliar mucho nuestra identidad y nos puede mandar mensajes maravillosos y sobre todo creativos y novedosos. Sí, y de repente conectas con una cualidad, ¿no? Que a lo mejor es la fuerza. Y a partir de ahí es, Exacto. jolín, en este contexto
que estás viviendo, ¿te significa algo la fuerza? ¿Hay algo en lo que tendría sentido una parte de fuerza? A lo mejor no ejercer tanto estrangulamiento, ¿no? Pero en qué, o a partir de ahí, ¿no? De poder indagar, ¿no? En ese espacio que hemos creado, ¿no? En esa experiencia nueva, ¿no? Porque a veces estamos duele, 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 ¿no? Y a través de la investigación podemos entrar desde otro lado, ¿no? Y poder explorar Sí, diferente. totalmente. Y dejarnos sorprender con aquello que surja un poco de manera muy, muy racional, pero muy creativa, porque es como surge, es instintivo, sale de otros canales que no es este. De, ay, pienso que me duele porque el, el proceso biológico del cuerpo, vale, sí, eso ya nos lo sabemos. Eso ¿Qué sí. más? ¿No? ¿Qué más podemos aprovechar de esto? Ese sería un poco el enfoque. Y también entiendo que con trabajo de procesos, con psicología orientada a procesos, podemos acceder a partes de nosotras más desconocidas, ¿no? Más marginadas, ¿no? Como cuando ves en el coche que hay un punto Sí, ciego que no estás muy, muy clara, ¿no? De por dónde va y que nos permite acceder, ¿no? A identidades nuestras que tenemos a lo mejor más secundarias, ¿no? A lo mejor me identifico exacto, con sí, profesora de yoga y no me identifico tanto con una persona que se enfada o que, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, poder reconciliar partes que a veces están como polarizadas, ¿no? O que no ocupan espacio. totalmente, sí. El objetivo de trabajo de procesos es acceder a toda, o sea, como a aumentar tu identidad, o sea, como ir integrando todas esas partes desconocidas, que hay muchas oportunidades en la vida que que podemos acceder a ellas, que son los sueños, los síntomas, los patrones de relación. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿No? En aquellas cosas que se repiten muchas veces, desde luego hay mucha información, porque la información está por aquí vagando. Y si todo el rato se repite, es que hay algo que no es escuchado. Por eso a veces se Hay un aprendizaje, intensifica. ¿no? Total, o sea, hay mucha bibliografía sobre esto, sobre el estrés y los síntomas corporales y las emociones y la represión y la evitación. Hay un mundo, ¿no? De cómo nos afecta, pues, negar esto, ¿no? El yo no soy, esa parte desconocida, no identificarme con eso, pues, desde luego lo margina y lo que hace es que esa parte a lo mejor sí quiere decir, no, que también eres un poquito esto, ¿no? Entonces, desde el trabajo de procesos con los diferentes canales que trabajamos y si estamos atentas a las señales que nos pueden ir apareciendo, podemos ir ampliando esa identidad. Era lo que se llamaba, en Jung le llamaba el proceso de individuación, la construcción del individuo a lo largo de tu vida, ¿no? Evidentemente cada uno llegará a donde llegue y otras veces diremos, no, bueno, no estoy preparada para esa parte que desconozco. Bueno, poco a poco. Y lo relaciono también con el yoga porque me apoya el trabajo de procesos para llevar una mirada compasiva a todas las partes de mí, ¿no? No siempre lo consigo, Total. a veces sí. Y eso también me apoya, ¿no? Para cuando veo actitudes o personalidades, identidades que siento muy ajenas, también encontrar que a lo mejor hay puntos de conexión, ¿no? Hay puntos en mi propia identidad que me apoyarían a ver que esa otra posición es lo mismo, pero más enfatizada quizá o que es capaz de mostrarla más, ¿no? Como que me ayuda a Sí, hacerme a mí más amplia y a poder conectarme de una manera más amplia con el sí, mundo. sí. Y además es que es como muy guay jugar a, bueno, voy a jugar un poquito, ¿no? No quiero ser eso, pero si juego un poquito a ser eso, o sea, a veces nos pasa que eso que nos molesta muchísimo, que es muy desconocido, a lo mejor se ve representado en una figura, ¿no? Pues nos viene alguien que conocemos o un personaje o nos recuerda algo, lo asociamos con una figura. Y a veces probar, jugar, ¿no? Como un roleplay, a ser un poquito esa figura nos puede traer energías, formas de ser, formas de reaccionar muy diferentes. Se trata como jugar un poco, es una metodología muy juguetona, porque a lo mejor yo desde mí, como estoy muy alejada de eso, no quiero y me da miedo. No quiero ser así, ¿no? Digo yo, a ver, yo no soy una persona
pues no sé, voy a poner algo muy extremo. Yo no soy una maltratadora, no, o no quiero ser una maltratadora, pero si aceptase un 1% de cuando yo soy maltratadora, si me convirtiese un poco en una figura maltratadora, ¿qué sería ser un poquito así, no? O sea, como, yo digo como en microdosis, ¿no? Para empezar a explorar otras cosas diferentes. Si yo me convierto en eso, a lo mejor veo algo interesante de, pues, el poder, o no lo sé, explorando lo que puede pasar, ¿no? Pero efectivamente, si accedemos en el caso de los síntomas físicos, que lo conocido es sufrirlo y lo desconocido es la parte que lo crea, ahí hay un terreno creativo alucinante para explorar, desde luego. Y podemos Una propuesta, explorarlo poquito a poco. una propuesta que me gusta mucho cuando es pertinente sería, vale, pues tienes la regla, ¿con qué figura la imaginas? ¡Guau! No te puedes imaginar Wow, todo lo sí. que sale, ¿no? Y no sé si esto os puede servir, ¿no? A las que estáis atentas o nos vais a escuchar después. ¿Cómo te relacionas, ¿no? ¿Qué figura sería tu propia menstruación, ¿no? O las mujeres que están en Wow. la transición hacia la menopausia, ¿cómo imaginas si fuera una figura, si fuera un arquetipo, cómo imaginas, por ejemplo, el climaterio, ¿no? Y jugar con esa figura, ¿no? Y poder establecer una relación más cercana. Efectivamente, hay una parte como de exploración, pero también de aceptación, ¿no? De aceptar ese nuevo arquetipo, esa imagen de arquetípica puede ser una diosa, puede ser una sabia, puede ser una hechicera, puede ser una maga, ¿no? Darle la bienvenida a esa diversidad que a lo mejor, pues a los 15 años, tampoco estás preparada para asumir esa figura arquetípica, ¿no? Entonces, como bienvenida la diversidad de mis yos, de mis posibles yos, ¿no? Por esto me cuesta a veces el libro de Miranda Gray, donde habla de los dones del ciclo menstrual, porque fija unos arquetipos a cada una de las etapas, ¿no? A la ovulación le dice, Qué pues que guay. es esta, la preovulación la otra, y yo digo, jolín, es que eso cambia tanto de una mujer a otra, que a lo mejor el arquetipo mitológico de de la doncella grecolatina, pues no tiene mucho significado para ella, ¿no? ¿Cómo lo Claro. resignificas tú, ¿no? Y cómo te relacionas con este arquetipo. Mira, me llama la atención de lo que has dicho, ¿no? Dices, a lo mejor con 15 años no te puedes relacionar con ese arquetipo, ¿no? Pero es que tampoco nos podemos muchas veces relacionar con el proceso del embarazo o del parto. Fíjate que son procesos vividos por la mitad de la población que pasan muchas veces muy solitarios, muchas veces con muy poquita información, ¿no? Entonces, Totalmente. eh, quería enlazar con lo que decíamos al principio, que hay una cultura dominante y que cómo viven el resto de colectivos está muy tamizado por eso, ¿no? Y conlleva pues una crítica muy interiorizada, muy fuerte, o conlleva un estrés. No sé si esto te sugiere, si Sí, nos puedes contar. esto me sugiere un poco que lo hablábamos hace unos días, ¿no? Que somos comunidades fractales, ¿no? O sea, nosotros somos parte del mundo y el mundo es parte de nosotros, ¿no? Entonces, mucho de lo que nos pasa a la mitad de la población, evidentemente, tiene peso, tiene significado y se tiene que abordar, porque existe y es un reflejo. Se ha intentado ocultar, ¿no? O sea, ha sido, no, la fase de, esto de la regla es algo íntimo, es algo privado. No, no, no. Vergonzoso incluso. Esperar. Vergonzoso o con culpabilidad. Hay mucha culpabilidad en muchos procesos pues, no sé, yo que he acompañado a mujeres el tema de la maternidad, en todos los sentidos, en la que es madre y madre mía, esto que carga porque hay problemas estructurales que todavía no están resueltos, ¿vale? Y Se nos va un poquito la conexión. sí, no, se activó una alarma, pero no sé por qué. Bueno, pues la culpa, evidentemente, que no es otra que
que una voz crítica que aparece aquí, una voz de la sociedad, de decir, cómo tú tienes que ser madre o cómo tú tienes que vivir la maternidad, o si hay dificultades con la maternidad, con el proceso de quedarse embarazada, ahí está pasando algo, o ese sentimiento. El caso es que siempre parece que tenemos que tener la culpa de algo, de todo, ¿no? Entonces, desde la mirada de trabajo de procesos, se crea un cuerpo sueño del mundo, del canal mundo. O sea, estamos relacionadas. Lo que nos pasa a nosotros tiene un efecto directo en el mundo y el mundo tiene un efecto directo en nosotras. No sé si algo te oí hablar del tema de la vacuna y el ciclo menstrual, que ya se empiezan a hacer estudios del impacto, ¿no? Pues es que todo, o sea, todo lo que está alrededor, el entorno, evidentemente nos afecta. Y nosotros y nosotras también afectamos a eso. Si lo ponemos en la agenda, si empezamos a hablar, a visibilizar lo que comentábamos, ¿no? Decimos, jo, nuestra escuela, que es una escuela que el 90% del alumnado son mujeres, como este tema que está presente, que debería de estar presente y en la agenda porque nos influye no sé a ti, pero a mí psicológicamente depende de qué semana estoy, estaré o no estaré. O sea, saber si estoy más abierta o más en mí misma. O sea, entonces como que debemos de poner esto en la agenda, que esto es una realidad que impacta, ¿vale? Y esos procesos personales de cada una, evidentemente, tienen su altavoz en el canal Mundo. Bueno, yo lo vivo así. Ese es uno, lo comparto y desde este proyecto, desde la Revolución Cíclica, el sueño es este, ¿no? Que este colectivo que yo llamo cíclico también configure la realidad, ¿no? Que se tenga en cuenta las cualidades, las necesidades, ¿no? La manera de estar y que creo que está como representando también, ¿no? La ciclicidad de la propia tierra, ¿no? Y que muchos de los síntomas que pueden ser así como de los procesos cíclicos en las mujeres, para mí es lo mismo en la tierra. Y me llama la atención esto que decías de en una semana estaré o no estaré, por otra cosa que también ocurre, ¿no? Cómo vivimos, me gustaría hablar de los estados que llamamos alterados aquí en trabajo de procesos, ¿no? ¿Qué información pueden traer cuando en la fase premenstrual o menstrual muchas mujeres refieren que están enfadadas o irascibles o insoportables? O ¿cómo responderíamos a este estado desde trabajo de procesos? ¿Cómo lo enmarcaríamos? Vale. Como yo lo veo, para mí estos estados alterados son también una puerta de entrada, una oportunidad. O sea, culturalmente estamos recibiendo siempre mensajes de es que se te nota, estás con la regla, como algo negativo, ¿no? Entonces, porque estás irascible, estás más sensible, sí, es verdad que tienes poca paciencia y entonces saltas más, ¿no? Pero si preguntásemos el para qué de todo eso, de todos esos estados, de esas emociones, si nos las permitiésemos sentir, ¿qué hay detrás de ese hartazgo o de ese enfado? ¿O por qué gatilla tan rápido, ¿no? O sea, a mí me parece los estados alterados, que no son los estados extremos, en el estado alterado somos capaces de hablar del estado. O sea, yo digo, estoy enfadada, ¿vale? Me identifico, aún tengo mi metacomunicador para hablar sobre ese estado. En el estado extremo, no. En el estado extremo estaría totalmente en esa circunstancia. Pues si tengo un brote psicótico, eso sería un estado extremo y no soy capaz de hablar desde mí, estoy en ese estado. Pero los estados alterados que todavía yo tengo mi metacomunicador y puedo hablar desde ahí, para mí son una gran oportunidad de trabajo. Uno de los estados alterados que yo más veo en terapia es la ansiedad. ¿Vale? Que mucha gente, sobre todo mujeres, porque es verdad que es un dato estadístico que hay un porcentaje mucho más, las mujeres son más tendentes a sufrir ansiedad, no es que los hombres no lo sientan, pero es como el doble, creo recordar, ¿vale? La ansiedad culturalmente está muy mal vista, ¿cómo? ¿Qué ansiedad?
Y en estos momentos, es que yo no conozco a nadie que no haya tenido ansiedad con la situación que estamos pasando y que acabamos de pasar, ¿no? Entonces, si comenzamos a mirar nuestra ansiedad, yo creo que de frente, ¿vale? La propuesta de trabajo de procesos es en los síntomas de ansiedad que la tendencia es, no quiero sentirlo, deme usted una pastilla porque no quiero sentir mareos, no quiero sentir flojera, no quiero sentir taquicardias y tal. Normal, yo tampoco los quiero sentir. Pero es verdad que si yo me rindo un poco a sentir un poco esos síntomas, el síntoma primero se diluye porque el cuerpo es muy hábil y no soporta un ataque de pánico más de 10 minutos, ¿vale? Esto bueno, seguramente un neurólogo lo podrá explicar, la gente que controla del sistema nervioso lo podrá explicar mejor que yo, pero si nosotros empezamos a identificar aquello que nos genera ansiedad, ¿qué pasaba justo antes de? ¿Vale? Si atendemos a eso, ¿qué estaba pasando antes de que se active la ansiedad? Igual tiene mucha información para ti. Y ya no es algo que me da miedo, desconocido y desafiante, sino que es algo que empiezo a conocer. Y entonces se hace como más asequible para mí. Entonces, para mí los estados alterados son una oportunidad de autoconocimiento. Igual suena un poco... Sí, a mí me cuesta miedo, explicar esto, ¿no? Pero frente a esta consideración, ¿no? Que muchas veces me dice, mira, Rosa, es que yo soy yo durante casi todos los días del mes y luego entro en, bueno, pues como modifico mi conducta y estoy muy irascible o muy deprimida, ¿no? Y entonces a mí me gustaría ser más normal, ¿no? Ser más equilibrada. Entonces también la propuesta puede ser, como tú estabas diciendo, ¿qué pasa antes de la ira, ¿no? Que empiezas a notarte como se va calentando. Sí. Si empezamos a llevarte un poquito de curiosidad, que tú decíamos, nos convertimos el síntoma del aliado y le empezamos a hacer preguntas, claro, ahí te está diciendo mucha información, ¿no? Está hablando mucho de colectivo que quiero llamar cíclico, que está muy oprimido, ¿no? Y que tiene pocas salidas, ¿no? Y que necesita crear salidas nuevas, ¿no? A pues esto, a su creatividad, a su manera de estar, ¿no? De representar, a su necesidad de ritmo diferente, ¿no? Entonces, me gusta cómo lo has explicado y a ver si con más palabras lo podemos transmitir, sería esto, ¿no? En esos estados modificados hay una información muy interesante, ¿no? Y que nos está dando como pistas, ¿no? De por dónde salir. Totalmente. O sea, si yo coincido con mi amiga, con mi otra amiga y con mi otra amiga en que todas esta semana concreta estamos súper alteradas y súper enfadadas, a lo mejor es que el canal Mundo nos está mandando, nos está influyendo directamente en el ritmo de vida que tienes que tener en este momento, no es el que tu cuerpo puede acoger. Y ahí es como cuando cortocircuitamos, porque hay una lucha entre nuestro sistema de creencias y el sistema cultural que nos obliga a ser súper productivas, pero tu cuerpo a la vez te está diciendo para o cambia tu ritmo más lento, escucha, dedícate más al autocuidado, cambia tu alimentación, cambia tu manera tu de sueño, relacionarte. tu manera de relacionarte con el mundo. Contigo. Exacto. Pero empieza por una misma. Entonces es como, vale, el sistema me está presionando o me está oprimiendo, no me deja ser. Porque de lo que decías de las mujeres que dicen, me desconozco, hay una semana que no conecto con esta identidad. Pues yo las animaría a todas así, a conectar con esa identidad. Porque si surge es por algo. Entonces, igual sí nos interesa ser una vez al mes un poquito nazis. O sea, en el sentido al menos de rebelarnos, ¿no? Claro, o de rebelión contra el sistema y empezar a nombrar y a decir que esto es importante, que es que no podemos obviarlo, que no tenemos los mismos ritmos, por ejemplo, que los hombres. Ni los privilegios, entonces, ni los contextos, ¿no? Claro, bueno, muchas claro, veces... ahí ya no... Claro. Claro, muchas veces me dicen... Eso es lo que llamamos el sistema, el canal mundo. El canal mundo nos oprime
y nos hace reaccionar, claro. Entonces me dicen, enséñame una meditación o dame una secuencia de asanas para que esa semana me pueda modular, no esté, y entonces es, vale, existe esa opción y a la vez observa, ¿no? Que es lo que nos estás invitando. Observa qué información hay. Si te estás sintiendo muy enfadada, ¿para qué viene este enfado, ¿no? ¿En qué situaciones se activa, ¿no? ¿Cuándo no, ¿no? O si es tristeza, ¿no? Como tener curiosidad por lo que está ocurriendo, ¿no? Y ojalá ponerlo en común. O sea, si nos contáis vuestras Sí, sí, bueno, investigaciones. es que sería genial, desde trabajo de procesos invitaríamos no a la sana quítamelo, diríamos, no, vamos a, en esta hora que tenemos juntas, vamos a probarlo un poquito más, vamos a hacerlo un poquito más dentro de un espacio de seguridad, de confianza, evidentemente la persona sola no, sino con una facilitadora que pueda acompañar esos estados alterados, porque si yo entro en la ira y me dejo ir, la ira es una No estamos energía diciendo muy esto. potente. Y muy Claro, destructiva que también, ¿no? puede ser destructiva y muy descontrolada, pero si entramos a lo mejor en el previo que activa para conocer un poco más cuáles son mis blink, mis clics, o sentir no es lo mismo sentir la ira de destroza aquí, venga, grita y tal, acoge un cojín, que esto lo usamos muchas veces en la técnica del cojín, y estruja ahí, que estás en un espacio de seguridad canalizando toda esa energía sin hacerte daño y sin hacer daño. Y entonces Y ahí ahí a podemos veces experimentar. afloran estos insights que decías, ¿no? De repente te viene algún episodio o alguna frase o algo que tenía ahí, ¿no? Y desde ahí, ¿no? O Sí, alguna relación o... no, es muy inspirador porque, y recuerdo una persona con la que he trabajado hace poco y que tenía este síntoma del el revoltijo, ¿no? En el estómago, y entonces cogiendo un cojín, haciendo presión, ¿no? Pues vale, tienes que hacer como lo que le harías a tu estómago, ¿no? Y entonces salía como este gesto de presión y tal, y al final aprendiendo de la cualidad con curiosidad, y la curiosidad salía algo como de abrazar, como de un abrazo a una misma, como de abrazarse, ¿no? Y entonces de repente la cara de la clienta fue como, ¿no? ¡Guau! ¿Y esto qué es, no? Porque de donde viene es de una parte totalmente irracional, pero viene brutal. Esos insights son como revelaciones, así. Sí. Y entonces ahí sí ayudamos a anclar esa sensación y decir, guay, ¿qué hay de interesante esto ahora en tu vida? ¿Para qué sería interesante abrazar? Fíjate, de la sensación de oprimir un estómago, lo que puede salir. Claro. Y como da muchas veces miedo, lo oprimimos, ¿no? Decimos, jolín, pues un dolor que oprime, no me interesa mucho explorarlo, ¿no? Pero es que ocurren transformaciones, ¿no? Como ese movimiento Total. va tomando otro ritmo, va tomando otra forma, ¿no? Y da mucha información. Jo, son ya y cuarto, es que se me pasan volando. Mira, Nada. pasa que estamos hablando de, ¿no? Como de muchas cosas, muchos conceptos. Creo que que va a estar bien si podemos tener más conversaciones, donde centrar a lo mejor algunos de los temas que estamos haciendo. Y quería sacar uno más, un hito más, a ver qué te Venga. parece. Sí, Y es que lo has nombrado, ¿no? Que estamos pasando, así como colectivo mundial, momentos de trauma o todavía estamos viviendo, ¿no? Un trauma colectivo muy potente, ¿no? A este le uno al que llamo trauma menstrual, ¿no? Como que ha habido a lo mejor procesos en los que algo fue tan impactante. Mira, como en la película de Carrie, que había tenido la menstruación, bueno, o cuando sales a la pizarra y has manchado, esto me lo refieren muchísimas veces, ¿no? Hay episodios tan impactantes que te quedan ahí traumatizadas, o tantas veces te han ridiculizado, o has tenido que ocultar tu propio sangrado, o cualquier otra circunstancia de tu ciclo, que te has quedado como traumada, te has quedado con, aunque tú no sepas llamarlo así, ¿no? No sé qué te sí, parece esta reflexión. ¿Podría existir el trauma menstrual, el trauma cíclico? totalmente. Te ¿Qué lo te estaba sugiere? escuchando y no, me sugiere que el trauma en sí es un proceso inacabado. Es un proceso que se congela, ¿no? Que queda congelada. Hay una situación traumática, es una situación inesperada, de gran impacto, y que Mm, nos quedamos a veces como congeladas
Y entonces, pues resolvemos de la siguiente manera, o sea, como sea que cada una resuelva. Lucha, huida, congelación, ¿vale? Pero el trauma en sí es como definición, yo diría que es una situación inacabada. Para mí, trauma menstrual, trauma intergeneracional, pues por supuesto. Porque es verdad, sí, a mí me ha costado la pubertad con mis hijas, que hemos hablado desde los 8 años del tema de la menstruación, se vive con mucha naturalidad, lo ven, lo visualizan, no hay ninguna... Pero he tenido que insistir en que no es un tema vergonzante y que es un tema natural. Tener que decir esto ya en sí es bastante traumático para una niña de 9, 10 años, tener que hablar de algo natural para naturalizarlo, Sí, es que ya es como, eres es normal, muy que sepas tricky. que eres normal, ¿no? Que te estén diciendo todo el rato que eres normal, es Claro. sospechoso, ¿no? Pues soy normal, Claro, no es hace como falta dices, que me ¿por lo qué me lo recuerdes. dirás? Si fuese normal, sería como comer, como Y dormir, luego ¿no? que fuera Esta de casa no etapa, lo vivo con esta naturalidad, probablemente, ¿no? En todos los contextos lo vivirá así, ¿no? por supuesto, sí, ¿no? Y es como, es una fase, parece como es un momento que tú te vas a levantar al día siguiente y vas a ser otra persona, ¿no? Ya el ser mujer ya era mujer, pero es mujer fértil, o sea, vale, o sea, o sea, el impacto de la cultura es bastante, bastante grande y sobre todo que yo creo que retroalimentamos el trauma. Porque a veces con un buen intento de, bueno, pues espera, anuncios de Evas con compresas de colores, ¿tienes la regla o no? Y líquido azul, dices tú, pero es todo muy surrealista, ¿no? Que intentando acercar un tema que es natural, a veces no sé Bueno, qué estamos haciendo. es que el ejemplo, no sé si Evas quiere naturalizar, no sé Bueno, si ya, quiere naturalizar, a lo mejor por ahí ya iría la cosa, ¿no? ya. Porque el mensaje siempre es que te olvidarás de que tienes la regla. Sí, Pero desde toda esta luego, el día confusión, de ¿no? la regla, sí, el día de la regla no se olvida. El El primer día que día. te baja, el primer día de la regla que tú de repente te encuentras con el manchado, es como muy impactante en sí. ¿Cómo Pues lo fíjate, me encuentro, gestiones? mm, depende del acompañamiento Ahí que hayas está. tenido también. Pero yo Total. en los talleres me encuentro dos cosas. Fijaos, una es, me acuerdo perfectamente y te relatan el momento, qué había alrededor, olía esto, o sea, como un recuerdo muy vivido, y otras personas no se acuerdan, no se acuerdan. Pero luego, según vamos trabajando, empiezan a acceder a esa información que la tenían olvidada totalmente, como episodios muy Totalmente. significativos. Y yo digo, esto es un trauma, ¿no? Que tu cuerpo, para poder sentirse fuera de la amenaza o poder sentir que lo puede experimentar, pero primero lo ha olvidado, ¿no? Algo así. Por supuesto, esa es la gestión. A veces cuando llegamos a esa situación tan dolorosa nos disociamos. Entonces, gatillamos, esto no ocurrió y seguimos, continuamos como supervivientes que somos, ¿no? Claro, cuando empiezas a trabajar sobre el tema, pasa con los sueños, ¿no? Cuando dicen, ¿cuál es tu primer sueño de infancia? Tu sueño de infancia, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho con esto y todo el mundo dice, ¿cómo me voy a acordar de mi primer sueño? Bueno, pues tu primera memoria, y tú me dices, mi primera memoria es a los 7 años. Cuando empiezas a trabajar sobre eso es cuando el cuerpo recuerda y se activa algo que estaba escondido ahí detrás. Se trata de, yo creo que lo que hacéis vosotras de traer esto encima de la mesa es que la posibilidad de crear otra narrativa. El trauma en sí no me parece, bueno, voy a decirlo entrecomillado, eh, o sea, poder volver a narrar, hacer otra narrativa sobre un hecho traumático me parece espectacular y muy sanador, ¿vale? Sí. Bueno, Ojalá no una noticia tuviésemos que traumas, también pero estás todas en el tenemos. club. Sí, yo a esto le llamo narrativas cíclicas, pero es esto que hacemos todas, tú también lo estás haciendo ahora. Así que estás dentro. Sí, sí, sí. A veces hablar del trauma retraumatiza, o sea, hay que saber cuándo, ¿no? Y cuándo se puede, cuándo Exacto. es accesible, cuándo es el momento, qué tipo de acompañamiento, ¿no? Pero cuando sí lo es, devolver el relato, ¿no? Desde la mirada de la adulta, que puede contextualizar de otra manera, que puede poner otras palabras, aún recordando esa emoción,
sana, lo he visto muchas veces. Mujeres que no han tenido menstruación y de repente les ha venido. O mujeres que al rememorar el episodio, de repente hay algo que han entendido de otra manera y algunos de los procesos se han recolocado. No digo que haya habido una sanación de todos los síntomas, a veces sí, otras veces no, el recorrido es más largo, pero ha habido una transformación, ha habido un cambio. Totalmente, sí, sí, yo lo recuerdo como algo súper traumático y muy vergonzante porque mi madre se puso a gritar por toda la casa, la niña ya es mujer, la niña es mujer, a mi abuela, y yo decía, cuando llegue mi padre, era como, y mi padre es médico, o sea que algo de la parte biológica como que la sabíamos, porque era como, te va a caer, yo ya tenía 15 años, pero el momento en sí era de me quiero desaparecer. ¿Sabes? Necesito privacidad, ¿no? Necesitaría Total, otro necesito espacio, ¿no? entender, pues claro, necesito entender, necesito que respetéis mis tiempos, no necesito toda esta exposición porque es algo del cuerpo íntimo que tengo que conectar con esta parte nueva de mí que viene y que, ¿qué narices es? ¿Cómo la gestiono? Eso por una parte, y me reconcilié con él. Y después, durante muchos años de mi vida que tomé anticoncepción oral, desde los 18 hasta mi primera hija, que son los 28, imagínate, 10 años de mi vida sin estar conectada para nada con mi ciclo. Y después, cuando dejo la anticoncepción, fue como, ¡pum!, demasiada información de mi cuerpo que no era capaz de gestionar. De Porque de golpe, ¿no? repente era como, No había habido claro, diálogo y pero de repente... no, y no había habido información de voy a hacer 46, o sea, yo todos estos libros sobre menstruación, toda la información que hay hoy de webs online, las que os dedicáis a esto y tal, No ni había siquiera la nada. vi en mis 30 años, no, ni en mis 30 años. Entonces yo de repente cuando empecé a sentir la fase ovulatoria, para mí eso es un súper estado alterado, porque era como, por favor, es que no controlo mi cuerpo está súper sensible, súper abierto, súper tal, y no quiero sentirme así, porque hay un mensaje de la sociedad que me va a decir, usted está un poco loca. Pues me Entonces fue estás hablando como de la doble ovulación, pero el trauma. embarazo, imagínate todo, ¿no? Todo el estado también, por lo que Sí, sí, contáis. sí. Pues estas cosas. Susana, que es la hora, que tendrás que venir otro día. Hemos hablado Yo de cómo hemos encantada. dado... Líame para todo lo que quieras. Yo feliz. Hemos querido o he pretendido hacer una aproximación a trabajo procesos. Quería también, ¿no?, hacerlo con tus palabras, con tu trayectoria, tu sabiduría. Hemos hablado de algunos temas, hemos hecho algunas propuestas, ¿no? De imagínate que hubiera una información relevante en este estado o cómo visualizarías, pues hemos hablado de la menstruación, pero podría ser tu útero o cualquiera de los órganos que están en ese momento afectados, ¿no? Como no sé si estarías de acuerdo, como que todo esto es más trascendente, todo esto puede ser incluso divertido, puede ser más creativo, ¿no?, de lo que nos han contado, ¿no? Exactamente, sí. Podemos coger un blog y unos colores y ver qué nos lleva la escritura automática en un momento de dolor. Podemos expresar, utilizar esto como forma de expresión y a ver a dónde nos lleva. Sí, sí. Y Esa es me la gusta propuesta. poder hacerlo poniéndolo en común. O sea, que si algo de esto suscita y nos queréis contar, pues será genial. O con otras mujeres con las que te sientes cómodas o en otro método, en otro medio, pero que podamos hacer como conocimiento compartido. Y Susana, ¿dónde te encontramos? Si queremos hacer un acompañamiento contigo, que nos acompañes, ¿no? Que poder hacer un proceso Sí, terapéutico. pues me podéis encontrar en el perfil de Instagram, que es Susana Facilitación, _facilitación. Ahí es el que más conectada estoy. Lo mismo lo vais a encontrar en el Facebook, el mismo perfil, ¿vale? Y web, lo hablábamos, no tengo, la Nadie. vida no me da la vida, ¿vale? Pero sí que es verdad que en breve, el mes que viene, junto con un compañero de trabajo en proceso, Raúl Ramírez, vamos a poner en funcionamiento Crearse, que es ahí el juego de palabras, que va a ser un centro de formación y terapia, donde vamos a abordar
un montón de temas personales, individuales, colectivos. Vamos a dar formación para todos y todas y también para personal que se dedique al mundo de la facilitación, coach, consulentes, terapeutas, psicólogos, lo que quieran, vamos a ofrecer. Entonces, y después, nada, es que me escriban directamente al direct si alguien le apetece conocer más. Recordar que hay una página web que se llama trabajodeprocesos.net, ¿vale? Que es la web de nuestra escuela, porque ahí también aparecen nuestras formaciones, las formaciones de los estudiantes, ¿vale? Y sus redes sociales también son muy activas y que les animo a ver un poco ahí qué es esto y a ver si lo traemos mucho más. Así que así es como me pueden encontrar. Lo voy a poner en comentarios, sí. Todo lo que nos ha... No sé si quieres añadir un correo, perfecto. Que a veces prefieren por correo. El correo es susanafacilitación@gmail.com. O sea, soy facilita. Súper, qué bien. Pues te estoy muy agradecida. Muchas gracias a las compañeras que habéis estado. Ha habido un momento que se ha activado un montón de corazones cuando hablábamos de síntomas, o que ha habido ahí mucha información. Y bueno, pues muchas gracias. Te estoy muy agradecida. Gracias a ti, Rosa, por haberme lanzado la caña, que la cojo agradecida, porque el tema me emociona, me conecta, porque nos hemos conocido en trabajo de procesos y esto nos une, pero nos unen muchísimas más cosas y vamos ahí a ver si hacemos revolución. Pues hacemos revolución, ya la estamos haciendo, sí. Lo acabamos de hacer. Por aquí nos dan las gracias, Marina, muchas gracias a ti también, a todas. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias. Un beso. Bico. Bico, chao. Pues te quiero recordar que seguimos con los directos de la Revolución Cíclica, que nos ha acompañado Susana Castro, que hemos estado compartiendo sobre trabajo de procesos, ¿no? Una metodología de muchas disciplinas que las aúna para encontrar qué proceso creativo hay, ¿no? Qué información relevante hay detrás de nuestros síntomas. A mí me parece que es un camino de investigación delicioso y muy interesante, muy profundo, y me encantará seguir conversando contigo, con vosotras. Nos vemos el próximo miércoles. Mañana hay clase de yoga, si quieres, de puertas abiertas, a las 8, mañana jueves, día 30. Solo tienes que escribirme al privado y en octubre ya comenzamos el programa de yoga y ciclo menstrual. Te saludo, te agradezco y nada, nos vemos cuando quieras.